Hola, muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos al podcast de análisis político Se Tenía que Decir, que cada semana llega con ustedes con una visión un poquito más amplia o diferente de lo que escuchan en los medios, sobre todo de la concentración. Los medios alternativos nos parece que tienen que ser ahora los que traten de abrir el debate y de abrir las mentes también de todos los que nos escuchan, y como siempre estoy aquí junto a mi amigo, colega y socio, el periodista Paco Pérez. Paco, hola. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, nos ven a través de la plataforma de YouTube, también a las plataformas de podcast, a quienes nos escuchan a través de Spotify, de Google Podcast, en Apple Podcast también, y en otras plataformas más en donde podemos estar con ustedes para compartir este espacio, compartir este programa, con la posibilidad también de comentar, de mirar de una manera distinta lo que viene sucediendo en el país, porque ni Willy ni yo queremos que en algún restaurante nos traten como han tratado a Patricia Chirinos y Alejandro Cabero, donde les han dicho su vida y pobrecitos les han afectado su salud psicológica y bienestar mental. Pero dicho sea de paso, mucha gente se ha ganado también ese rechazo, ese reproche por parte de la población, y vamos a hablar de eso también en los próximos minutos a propósito de lo ocurrido con el Congreso de la República y esta decisión sobre la Junta Nacional de Justicia. Pero antes, recordarles que si quieren que podamos seguir con ustedes y podamos colaborar, podamos continuar con este proyecto, pueden agregarnos a sus cuentas de Yape, a sus cuentas de Plin, a través de los QR que se encuentran aquí en pantalla, o a Están quienes totalmente funcionales, por cierto, no hay problema, acerquen su 100% efectivos, celular. a la aplicación de Yape, a la aplicación de Plin, escanean los códigos y pueden hacer su aporte, o también al número celular 993-898-570. 993-898-570. Apoyen el periodismo independiente, y yo tengo que corregir a Paco porque ha dicho bienvenidos y bienvenidas. Paco, eso ya no está prohibido, ya no podemos decir bienvenidos ni bienvenidas, sino simplemente bienvenidos. Y ya se entendió, porque si no, los niños se hacen muchos problemas, no lo entienden, ¿no? O sea, pobrecitos, ¿no? Hay que pensar, ¿quién piensa en los niños? Pues nuestro Congreso piensa en los niños realmente, tratando de meterse hasta en la forma como nosotros nos expresamos. La verdad, el lenguaje inclusivo no solamente es importante por darle una mayor amplitud, diversidad a las voces, sino también que a las niñas, mujeres, al género femenino en particular, se sientan más incluidos en el lenguaje. ¿Eso le hace daño a alguien? Sí, a las mentes retorcidas de nuestros padres de la patria que quieren meterse, bueno, como también han dicho en la ex presidenta del Congreso, Malcri Carmen Alba, también quiere meterse en cómo hacemos teletrabajo, ¿no? Como quieren que no pongamos, por ejemplo, si en los que hemos hecho todavía alguna vez hacemos unos proyectos de teletrabajo, no puedo ni siquiera ponerme a hacer un cafecito o a ponerme a hacer el arroz para el almuerzo, tengo que estar sentado en mi computadora porque si no se llama abandono de cargo. Exacto. Lamentable. Bajo esa lógica absurda, durante la pandemia, quienes estuvimos haciendo teletrabajo, compartiendo espacio con nuestros hijos, hijas con nuestros hijos que tenían que estudiar en ese momento, no podíamos pararnos a ayudarlos con la computadora o con algún pedido en particular, porque eso era abandono de trabajo, bajo la lógica de eso. O sea, se quieren meter en todo. O sea, quieren ser el gran hermano de Orson Welles, pero así a nivel ya realmente dramático, ¿no? Es una cosa absurda la que están pretendiendo hacer en todos los estamentos que le corresponden a la vida normal, a la vida nacional, a la vida personal. O sea, se quieren meter en todas las instancias y en todos los estamentos estos señores del Congreso de la República, con un poder que ellos mismos han logrado generarse, hay que decirlo, dicho sea de paso, porque ellos han logrado hacer este desequilibrio en la balanza de poder y están ahorita con un poder realmente incontrolable. Nadie los fiscaliza, nadie les puede decir nada, porque de inmediato mandan a sus sicarios políticos para que se encarguen de tumbar a quienes tengan que tumbarse. Y quieren estar en todos, están en todas, agarrar todo, y ahora van por la Junta Nacional de Justicia, que es el tema de nuestro editorial y primer tema del día de hoy, que por cierto también vamos a conversar con nuestra invitada, Beatriz Ramírez Guaroto, magíster en Derecho Constitucional, abogada, reconocida abogada y docente universitaria, con quien conversaremos acerca del qué hay detrás de todo esto, qué es lo que se quiere realmente hacer. ¿Será que el Congreso no puede hacer lo que no está en la Constitución? Que
que quiera tomar ese control de la Junta Nacional de Justicia. Todo eso nos lo va a aclarar alguien que sabe del tema, porque cuando nosotros, Paco o yo, que no sabemos todo, o sea, estamos metidos en todo, pero no sabemos todo, hacemos es llamar a las personas que sí saben, para que ustedes, escuchando a nuestros invitados e invitadas, puedan sacar sus propias conclusiones. Pues bien, ¿qué se viene ahora con la Junta Nacional de Justicia? Al parecer, la cooptación total del organismo que se encarga, y esto es muy importante que se tenga en claro, no solamente de investigar y sancionar a los jueces y fiscales del país, sino también para nombrarlos. Los nombra mediante procesos abiertos, públicos, evaluaciones y demás, que podemos cuestionar, podemos realmente estar en desacuerdo, por ejemplo, que esta Junta Nacional de Justicia sea la causante de que la fiscal Benavides esté en el cargo, sin pedirle sus tesis, por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos cuestionar y es un cuestionamiento totalmente válido, pero por eso no vamos a tratar de bajarnos a toda la Junta. O sobre todo, por ejemplo, con la miembro, la juez Inés Tello, quien ha cumplido la mayoría de edad dentro de lo que se requiere como requisito en la Junta Nacional de Justicia para defenestrarla. Ya tiene es más, 75 años, y la letra dice de 65 o 40, creo, hasta 75 años, y por eso ya cumplió 75, pero si se le eligió por un cargo de 5 años, no la puede sacar en medio de eso, ¿no? Esas son los principales cuestionamientos que le hace el Congreso para poder hacer esta investigación sumarísima. ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué tiene que ser sumarísima? Que primero fueron 7 días, después a 14 días, estos días están diciendo que va a ser un poquito más, están haciendo, como muchos dicen, la pantomima de que se les va a investigar, se les va a escuchar, cuando en realidad, Paco, quieren sacarlos del camino. No, y cuando tienes... Sí. Y cuando tienes congresistas que van a ser parte de la comisión, que han venido adelantando opinión como se les ha dado la gana, que son parte de la Comisión de Justicia, que han venido adelantando opinión como se les ha dado la gana en declaraciones a los medios, en redes sociales, ¿no? Caviarizando de arriba abajo a la Junta Nacional de Justicia y diciendo que son una creación de Vizcarra, y etcétera, etcétera. O sea, se va a someter prácticamente a una especie de tribunal sin rostro, para hacer un paralelo a algo que ellos tanto quieren, tanto aman. Se les va a someter a una especie de tribunal sin rostro prácticamente para hacer toda esta, como dices tú, toda esta pantomima de que se está haciendo una investigación, cuando ya la sanción o la sentencia o la decisión final ya la tienen establecida, ¿no? Que en la Comisión de Justicia van a aprobar un informe en donde se recomienda seguramente defenestrar a estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El informe pasará al Pleno o a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y de ahí ya sabemos cómo va a ser, y lo más lógico es que se termine aprobando, si es que no se pone un alto a esto, se termine aprobando, porque tienen los votos encima para sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y con esto dar el paso definitivo que les falta para precisamente terminar de copar lo que venimos diciendo desde hace meses en este podcast, terminar de copar las instancias y los organismos constitucionalmente autónomos que les quedan. Les queda todo el sistema electoral por copar. Ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen la Defensoría del Pueblo, tienen a la Fiscal de la Nación, más o menos el Poder Judicial, porque tenemos un presidente del Poder Judicial bastante timorato, que no ha salido a respaldar a la Junta Nacional de Justicia, y que a partir de eso es donde se enganchan, que dicen que la Junta ha intervenido en los poderes del Estado, que ha atentado contra el equilibrio de poder. O sea, es absurdo, ¿no? Hablan de equilibrio de poderes cuando la Junta Nacional de Justicia se pronuncia o pide algún tipo de apoyo, pero ellos no hacen desequilibrio de poderes cuando se meten a hacer estas tropelías que están haciendo recientemente. Y tienen la SUNEDU también, Paco. ¿Y por qué habló Paco de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, y yo hablo de la SUNEDU? Porque esos representantes de estos poderes, de estos organismos, van a ser los que elijan luego a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces ya los tienen de su lado. Tienen a un miembro del Tribunal Constitucional, que es tributario del Congreso, tienen a su defensor del pueblo, ex abogado de Vladimir Cerrón, y está ahí bien atornillado porque le han puesto a su asesora fujimorista ahí para que le cuiden, para que esté atrás y que no se salga del libreto. Y tienen a la SUNEDU también, ¿no? Con nuevamente la Asamblea Nacional de Rectores, Ruladet, ha vuelto la Asamblea Nacional de Rectores ahora con el membrete de SUNEDU, y así. ¿Por qué? Porque ellos quieren evitar que pase lo que pasó en 2021. ¿Y qué pasó en 2021?
el voto transparente de millones de peruanos llevó a un Pedro Castillo que no es parte del cogollo, no es parte del establishment político, no era parte de la mafia ni de los políticos que nos suelen gobernar, al poder. Por encima de todo lo que podemos criticarle a Castillo, que es un golpista, delincuente de baja estofa, que lo primero que hizo cuando llegó es renunciar a cualquier cosa que había prometido no hacer, pero un personaje así no puede volver a llegar a ser presidente. Se les pasó por la guacha, y definitivamente, además que ellos mismos de alguna forma lo crearon, ¿no? Porque generaron tantos anticuerpos contra este personaje que finalmente la gente optaron para que este señor salga presidente, y lo que no quieren es que vuelva a ocurrir eso. O sea, tiene que ser alguien del cogollo, tiene que ser alguien de estas fuerzas, tiene que ser alguien de estos sectores que vienen dominando el Perú. Ese floro de que los caviares vienen gobernando el país es mentira. O sea, no son los caviares los que gobiernan el país. O sea, quienes han tomado las decisiones y vienen tomando las decisiones por lo menos desde el año 1992, es el mismo sector conservador de derecha y con poder hegemónico económico que está ahí representado desde siempre y que ahora tiene capturado, quiérase o no, al Congreso a través de sus representantes más matonescos, que tiene a su vez de cerca a la señora Dina Boluarte y al señor Alberto Tarola, que no le hacen ningún asco a este tipo de personajes y que más bien gobiernan tomaditos de la mano junto a ellos, a pesar de que a veces digan que se exceden o de que aparenten ciertas discrepancias, pero no, van bien juntitos de la mano y eso no hay quien lo pueda negar. Y de ellos vamos a hablar en los bytes que viene en la siguiente secuencia del podcast Se Tenía que Decir. Volvemos en un ratito. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Volvemos en su podcast Se Tenía que Decir, podcast de conversación y análisis político. Ahora con la secuencia Los Bytes. Los Bytes son pequeños extractos de video o imágenes, capturas de pantalla de tweets o de algunos materiales, hasta de memes que hay por ahí, y que marcan de alguna forma la tendencia y marcan la agenda política durante la semana. Como primer byte, el día de ayer, domingo, el presidente del Consejo de Ministros estuvo en una entrevista con Sol Carreño en el programa Cuarto Poder. Sol lo inquirió con respecto a la delegación de facultades que ha pedido el Ejecutivo en temas, por ejemplo, de formulación de penas para ciertos delitos. Entre ellos estaba el delito de instigación a la violencia, en donde a la letra de esa iniciativa de ley dice que los comunicadores también, así, ¿no? O sea, no cualquier persona que pueda, no, es decir, los comunicadores, cualquier periodista que usted escuche, cualquier periodista radial que usted escuche en televisión, en redes sociales, Paco, yo, cualquier persona que haga comunicación y que instigue, según ellos, a ir a marchas y que éstas puedan luego desencadenar en actos vandálicos, seremos procesados por instigación a la violencia. Eso fue
preguntado de una forma bastante insistente por Sol Carreño, y esto fue lo que pasó en el programa. Escuchemos. Nosotros no somos, acá no somos timoratos, acá vamos a iniciar una lucha frontal contra la delincuencia organizada y necesitamos los medios para hacerlo. Claro, porque pero lo que nos podemos preocupa arrasar la ley. En lugar pareciera que en lugar de enfocarse contra los verdaderos criminales, salen con cosas como sancionar a las personas o a los comunicadores que informen sobre una marcha. ¿De qué me están hablando? De la propuesta. No existe ninguna propuesta en ese sentido, ni existirá. El Ejecutivo no va a promulgar ninguna ley, ningún decreto legislativo que afecte la libertad de expresión. Pero en la propuesta decía sancionar a los instigadores, dentro de los cuales se considera a los comunicadores que informen. Yo lo expliqué la vez pasada, esa no es la intención del Ejecutivo y no va a salir ninguna norma que afecte la capacidad de los comunicadores, ni la libertad de prensa, ni ningún... No se nos pasó porque no hemos pedido facultades para eso. Lo que hemos pedido facultades es para los instigadores del delito. No, pero dice... Los instigadores del delito. Incluyendo a los comunicadores que informen sobre las marchas. Los instigadores del delito puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquier persona. Los instigadores... No, pero habla de comunicadores que informen. No va a salir, Sol, ninguna norma, lo suscribo en este momento a nombre del gobierno, pongo mi papel para firmarlo, ninguna norma que afecte la libertad de prensa de Perú. Eso lo aseguramos tajantemente. Llama la atención entonces que lo hayan pedido. Tajantemente lo dice encima, tajantemente. A ver, ahí un poquito de historia y de contexto, ¿ya? La propuesta de ley, del proyecto de ley para la delegación de facultades para 800.000 cosas, fenómeno del niño, seguridad ciudadana, inversión, etcétera, etcétera, plantea, entre otras cosas, lo siguiente. Se propone modificar el Código Penal para tipificar de manera autónoma la colaboración, y el delito de disturbios. Termina ese párrafo y el siguiente párrafo señala: modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio, toda vez que en el marco de las protestas se han perpetrado, como se ha mencionado, los delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que, utilizando medios de comunicación masivos, han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. Decir Dina asesina, a partir de que se apruebe algún proyecto de ley más adelante, va a ser considerado una instigación a la violencia. Lo que ha hecho la Comisión de Constitución, presidida por Marta Moyano, es tratar de maquillar un poco el monstruo ese que estaban presentando, y ha planteado en uno de los acápites modificar el Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo 635 en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, y dice: sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. Pero no hay ningún cambio en el predictamen respecto a este tema. Es decir, existe todavía la espada de Damocles que le puede caer encima a los periodistas, a los comunicadores, que informen sobre las marchas, que informen sobre las convocatorias, que hablen sobre los ataques de las policías y las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tanto en las últimas como en las marchas previas, y que pueda ser considerado como una instigación al delito de disturbio. Es decir, si nosotros asumimos una posición editorial y apoyamos y respaldamos las movilizaciones, vamos a estar haciendo una instigación al disturbio o vamos a incitar al disturbio y podemos ser sometidos a un proceso judicial y obviamente también a una sanción seguramente efectiva o no de prisión. Pero esto de todas maneras coacta la libertad de expresión porque tú ya no vas a poder informar, no vas a poder decir si van a haber marchas, no vas a poder decirle a la gente vayan a marchar porque tu medio cree en el tema de la marcha. Si no, Willax no hubiera hecho el año pasado pues esas movilizaciones a favor de la vacancia de Castillo. O sea, por ejemplo, tan simple como eso. Es tan simple como eso. O sea, no puedes convocar a marchas, ni hacer publicidad, ni entrevistar, por ejemplo, a los representantes de los colectivos, porque seguramente también el representante del colectivo dirá, no, tenemos que ir a marchar y tenemos que prepararnos para confrontar a la policía, que seguramente va a reprimir a nuestros hermanos. ¿Y eso qué? ¿Va a ser instigación a la violencia también? Me queda la duda respecto a esto que viene diciendo el señor Alberto Tarola. Que, por cierto, hablando de marchas, el fin de semana hubo una marcha relativamente nutrida en Lima con respecto a apoyar a la Junta Nacional de Justicia, y han habido varios medios que han informado al respecto, y se está tomando como que va a ser el germen de varias movilizaciones que vengan más adelante, ¿no?
quizás los genios del Ejecutivo han visto que la calle se puede calentar aún más. No lo digo en Lima, porque el Regiones nunca ha dejado de movilizarse. Pequeño, puntual, muy, ¿no? Muy focalizado en muchas regiones, y han visto que esto se puede escalar. Entonces, para evitar escalar, de repente le metemos pues ahí un estate quieto a los que de alguna forma hacen que esto sea más visible, ¿no? Y es lamentable que lo diga con tanta poca sangre en la cara, por decirlo elegantemente, el presidente del Consejo de Ministros. Y en la más o menos correspondencia con respecto a la falta de sangre en la cara, viene el segundo byte, que se refiere a un tuit del siempre ahí oportuno y a la orden Perú 21, con respecto al viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos, a la Asamblea de la ONU, ¿no? La presidenta de la República desde Estados Unidos dijo: el mensaje que traemos es que defendemos la democracia y respetamos los derechos humanos. Permítanos, amigos que nos escuchan, que nos riamos a mandíbula batiente con Paco, porque esto ya es el colmo de la desfachatez. Solamente dos cosas muy puntuales. La presidenta de la República aceptando una orden de la que dirige la política exterior en el país, o sea, la congresista Chirinos, que se quejó por este pronunciamiento de la OEA y del residente oficial de la OEA en el país, le dijo a la Cancillería que llame a que le dé explicaciones el representante de la OEA aquí en el país. Entonces tuvo que ir a Cancillería a decirle, bueno, es parte de las funciones que tenemos y los acuerdos internacionales que tenemos los países con respecto a respetar el Estado de Derecho. Es lo único que hizo la OEA. Y por otro lado, señora Boluarte, usted tiene 49 muertos en su haber, que no tienen explicación, que no han, por solamente 5 segundos de su discurso, que les pidió perdón y después les echó la culpa por haberse matado a ellos mismos. Y dice que respeta los derechos humanos. La marcha de este fin de semana fue capitaneada también por representantes familiares de estas víctimas. ¿Se respetan los derechos humanos en el país? La libertad de expresión es un derecho humano, por cierto, también. Digo nomás. La señora Boluarte carga con muertos encima, están a punto de tirarse el tema de las libertades de expresión. Hay procesos judiciales que felizmente se han ido cayendo de lo que fueron durante las épocas de las movilizaciones de diciembre, enero, intervenciones ilegales a la Universidad de San Marcos, a la Confederación Campesina, ¿no? Pero dice la señora Boluarte que se respetan los derechos humanos. Y se va a decirlo a la ONU, la misma ONU a la que le llamaron la atención acá por un berrinche de la señora Chirinos y de sus amigos. O sea, ¿de qué hablamos? O sea, ¿de qué respeto a los derechos humanos hablamos cuando el Congreso está a punto también de debatir en la Comisión de Constitución la posibilidad de que salgamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Congreso que va de la mano, agarradito de la mano con la señora Boluarte y el señor Otárola, o sea, en parte de esta coalición que nos está gobernando actualmente. ¿Respeto a los derechos humanos? Como diría Homero Simpson, mis polainas. Eso no existe en este momento en el gobierno o en el régimen que nos está llevando adelante la señora Boluarte con el señor Otárola y el Congreso de la República. Y cambiando un poco de tema, ya en el tema un poco más local, se viene el tercer byte para eso, de una problemática que ya tenemos aquí se está desbordando, y no es que estemos siendo alarmistas, ni amarillistas, ni nada por el estilo. La situación que vive el distrito de San Juan del Lurigancho es totalmente caótica, ha sido presa ya de la delincuencia organizada, ¿no? Aunque el San Juan del Lurigancho nunca ha sido, digamos, exento de ser atacado permanentemente por la delincuencia. Antes eran los robacasas, robacelulares, etcétera, y ahora están los extorsionadores, ¿no? Que están conformadas por bandas, lamentablemente, con miembros ciudadanos de otro país, ¿no? Delincuentes de otros países, Colombia, Venezuela y demás. Y este fin de semana se registró un atentado contra una discoteca, en donde esta discoteca se presentaba un grupo de cumbia que no quiere pagar las extorsiones, no quiere pagar el cupo. Y al no querer pagar el cupo, le metieron su granada.
causando bastante consternación y heridos, por supuesto, de gravedad. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, a quien yo conozco, he conversado un par de veces con él, me pareció una persona muy preparada. Yo me he alegrado de que sea una persona preparada y preocupada, viviendo toda su vida en el distrito. Ha hecho mucho trabajo comunal, mucho trabajo de barrio, de base, durante toda su vida. Él ha sido un político desde chiquito. Haya llegado, por fin, con una visión más integradora a la alcaldía. No estoy defendiéndolo ni nada por el estilo, pero me parece que ya ha sido totalmente ya superado por la delincuencia en su distrito, que ha tenido que pedir, y ha estado pidiendo permanentemente, que se declare en estado de emergencia su distrito, cosa que ha pasado, porque desde Washington la presidenta de la República, dentro de un decreto de urgencia, un decreto supremo, ha declarado en emergencia el distrito, y otros, ¿no? Creo que San Martín de Porres y uno también en Piura, un distrito en Piura. Solo distritos se han declarado en emergencia, que es básicamente la suspensión de algunas garantías constitucionales y eventualmente lo que piden muchos, que es que las Fuerzas Armadas tomen el control, que es muy peligroso, lo sabemos ya, del orden interno. Vamos a escuchar qué decía en una entrevista también en un dominical Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho. El día de hoy tenemos un nivel de delincuencia que ya no encuentra un límite solamente en los productores, talleres o grandes empresarios. El día de hoy, la señora que vende salchipapa, claro, la señora que vende ambulantes o la señora que está parada, incluso la señora que está parada vendiendo caramelos en el semáforo, todos son víctimas del cobro de cupo, el cobro de una extorsión. Y lo que hemos visto el día viernes en la noche ya desborda el accionar de la delincuencia, porque para mí calificar este acto es terrorífico. Es decir, tenemos el día de ayer, el día viernes, una persona o unos delincuentes que han aventado una granada tipo piña, una granada de guerra que fácilmente pudo dañar a más personas, pero gracias a Dios no sucedió aquello. Gracias a Dios no ha habido muertos, pero sí ha habido varios heridos, ¿no? Muchos heridos, muchas contusiones, pero también ha fracturado la moral de un distrito. Pero ahí también secuestraron a un cevichero, es decir, todos los días vemos cuerpos que aparecen en distintos lugares de San Juan. Ya sí lo llevó por el amarillismo la amiga Mónica Delta, pero es la realidad que está pasando en San Juan de Lurigancho. Ante eso, la señora Boluarte ha declarado hace algunas horas, mientras ustedes están escuchando este podcast, ha declarado desde Estados Unidos que en una sesión del Consejo de Ministros se ha decidido declarar en emergencia a San Juan de Lurigancho, conjuntamente con San Martín de Porres, aquí en Lima, y Sullana en la región Piura. Esto señala Boluarte para enfrentar la delincuencia y la criminalidad organizada. Las Fuerzas Armadas van a estar presentes para apoyar a la Policía Nacional en el control de la seguridad ciudadana, y esto debe estarse poniendo en fuerza ya dentro de algunos momentos, cuando salga la norma también que estipula el estado de emergencia, que salga en el Diario Oficial Peruano. Al día siguiente inmediatamente entra en vigencia ese estado de emergencia. Suponemos que este lunes debe estar saliendo ya la norma, seguramente en edición extraordinaria, o en todo caso el martes en una edición normal, y estaremos a la expectativa, pues porque ante un estado de emergencia también recordemos que se suspenden varios derechos constitucionales, así que ojo que por el tema de controlar la seguridad ciudadana y luchar contra la delincuencia no termine pues violentándose también a personas que no tienen absolutamente nada que ver y se utilice para un contexto también político, porque recordemos que en San Juan de Lurigancho también hay varias bases de organizaciones sociales y civiles que se están movilizando también en contra de este gobierno. Ojo con eso, estaremos muy atentos a lo que resulte de esta medida. Hasta aquí los bytes, regresamos con más en Se Tenía que Decir. Bien, nuevamente con ustedes en su podcast Se Tenía que Decir, y ahora contamos con la presencia grata de Beatriz Ramírez Gualoto. Ella es abogada, tiene una maestría en Derecho Constitucional y nos acompaña en esta edición de La Conversa para conversar sobre este tema tan candente que tiene bastante ya de lo que
que está trayendo mucha cola, que está trayendo muchas reacciones a todo nivel político y en la calle también. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenas, ¿cómo estás, Willy? Buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen. Y así, bien enmarcado, a todas, a todos, porque aquí nadie nos va a prohibir de hablar como queramos hablar correctamente para incluir a todas las personas. Beatriz, yo quiero empezar con una pregunta bastante directa, un poco para iniciar la conversación. ¿Qué se pretende al tomar de este tipo, de esta forma, con estas razones tan acomedidas, la Junta Nacional de Justicia? ¿Hay un detrás de cámaras que no estamos viendo? ¿Es realmente que se quiere tomar totalmente el control de quienes van a nombrar y por otro lado investigar a los jueces y fiscales del país? ¿Qué se busca con este ataque del Congreso? Yo creo que esa pregunta uno la puede responder viendo las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Obviamente uno no tiene certeza, pero uno puede formular ciertas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, hay quienes creen que esto es una revancha por las decisiones que ha ido tomando el Congreso, pero yo más bien creo que si uno mira las funciones de la Junta, que están relacionadas a la investigación de fiscales, supremas, juezas y jueces supremos y el nombramiento de jueces y fiscales en todos los niveles, allí hay como un interés grande, no solo por los procesos disciplinarios que están en curso, sino por los futuros nombramientos a nivel nacional en todo el sistema fiscal y judicial. Y adicionalmente porque es la Junta Nacional de Justicia la que se encarga de ver las autoridades de control del Ministerio Público y del Poder Judicial, y también la jefatura de la OMPE, que organiza los procesos electorales, y del RENIEC, que es quien ve el padrón electoral, además de todo el sistema de identificación de nuestro país. Entonces, controla mucho de lo que está en juego, tanto para la Administración de Justicia como dos de los pilares del sistema electoral. Entonces, creo que hay mucho en juego ahí. ¿El Congreso tiene competencia realmente para hacer una investigación sumaria y para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia si encuentran alguna falta grave? ¿Tiene esa competencia realmente o se están basando en un vacío de la norma, algún vacío que no está claro para poder actuar? A ver, el Congreso sí tiene competencia, se lo da la Constitución, para poder remover integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El vacío que existe es que no tenemos legislado, es decir, no está en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ni en el reglamento del Congreso, el procedimiento para eso, ni causales referenciales de qué hay que entender por causa grave. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, esto de la causa grave o falta grave también aplica para la Contraloría General de la República o para el Banco Central de Reserva, pero si uno mira las leyes orgánicas del Banco Central de Reserva o de la Contraloría, hay ciertas pautas de que se podría entender como falta grave y al menos en una de ellas se detalla un poquito el procedimiento, que tampoco se dice mucho, pero se dice que tiene que haber un procedimiento en el que hay una investigación, se le dé un plazo para dar su defensa y después en el pleno también haya la posibilidad de que se les escuche. Entonces, en ese marco, o sea, en el marco de ese procedimiento, lo que se ha hecho es usar un antecedente parlamentario, porque, digamos, los antecedentes parlamentarios también son fuente de derecho. En el Congreso se usan mucho. Entonces, tenemos un antecedente parlamentario que viene de 13 años atrás, que es el caso del ex consejero, Efraín Anaya, para quien se diseñó un procedimiento rápido, que en ese momento duró menos de un mes, empezó en marzo y terminó en abril del 2010, porque se le había a él encontrado evidencia de estar teniendo reuniones fuera del local de lo que en ese tiempo era el Consejo Nacional de las Magistraturas, presuntamente recibiendo sobornos para nombramiento de jueces y fiscales supremos. Entonces, el señor todavía no tenía condena ni nada, pero había como mucha evidencia de su conducta impropia y la Comisión de Justicia fue a la que se le delegó por el Congreso a hacer una investigación donde él fue con su abogado, se recibieron pruebas, se sacó un informe y luego eso fue al Pleno. El consejero en su momento fue con su abogado, tuvo la oportunidad de ser escuchado y se votó mayoritariamente por su destitución. Tuvo cerca de 100 votos. Entonces, ese mismo procedimiento se siguió en el 2018 cuando pasó lo de los CNM audios. Entonces,
digamos que tenemos un procedimiento no legislado, es decir, no está escrito en ninguna norma, pero esta idea de que la Comisión de Justicia actúa como un órgano que hace la investigación en un tiempo rápido, viene de atrás. Entonces, el problema yo creo está en qué es lo que entendemos por causa grave, porque como no tenemos en las normas ningún desarrollo parecido de lo que deberíamos entender por causa grave, el problema es que hay que entenderlo de una forma más o menos razonable, ¿no? Hay quienes creen que la fuerza de los votos puede decidir que es causa grave, es decir, que lo que 87 votos digan que es causa grave y se acabó. Ya, yo soy de las que creen que en la aplicación del derecho no todo lo que los 87 votos puedan decir está bien, sino que hay que mirar la razonabilidad de esa decisión, ¿no? Y todos los estándares te dicen que si tú vas a comprometer a un integrante de la magistratura y lo vas a remover en un procedimiento así de gravoso, tiene que ser algo que sea altamente reprochable y claramente intolerable para su permanencia en el cargo. Y me parece que no estaríamos en ese supuesto, ¿no? Por eso es que creo que no porque no tengan la competencia, sino porque esta situación no lo ameritaría. Uh-huh. Y hay unos intentos bastante descarados, me parece a mí, por tratar de manipular la información, ¿no? Ya te hemos visto en una entrevista con este exministro de Castillo, Rodríguez Mackey, que ha sido desenmascarado como asesor de la misma Patricia Chirinos, y a un señor Blume, ex magistrado Blume, ¿no? Que cuando eligió a la magistrada Inés Tello para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, sí le dio su visto bueno y ahora ataca por detrás. Yo quiero que como constitucionalista, como abogada y también como docente universitaria, apelar a tus dotes didácticos. A la persona de a pie que está caminando por la calle, que está preocupada en llegar a fin de mes, esas que no quiere ver la política porque no quiere mancharse y esa es una pérdida de tiempo. ¿Cómo le afecta este tema de la Junta Nacional de Justicia que pueda perder autonomía y que pueda perder a sus integrantes? ¿Cómo le afecta directamente al ciudadano de a pie toda esta crisis a este nivel político? A ver, yo diría que hay como dos planos en los que a la ciudadanía en general nos afecta, que es como la razón por la que yo he venido invirtiendo tiempo que no tengo en ir declarando en los medios, ¿no? Porque, digamos, uno deja de hacer sus cosas, hasta lavar su ropa para, claro. Para salir en medios, ¿no? O sea, digamos, a mí no me pagan por hacer esto. Entonces, a ver, yo creería que una cosa es que me parece que está en juego la independencia de quienes son fiscales en los casos que vemos, y de los jueces en los casos que vemos. ¿A quién de nosotros probablemente no conoce a alguien que haya tenido un juicio de alimentos, una denuncia de violencia, o ha visto y se ha indignado las denuncias contra los congresistas por temas de corrupción y demás, ¿no? Todos esos casos pasan por una fiscalía primero y eventualmente llegan al Poder Judicial, pero primero pasan por una fiscalía. Entonces, ¿quién resuelve todos esos conflictos que pueden tener que ver directamente con cosas tuyas? Un juicio de alimentos, no te reconocen a tus hijos, una denuncia de violencia o cosas que te indignan. Por ejemplo, que un alcalde se levante la plata del municipio, que un congresista le moche los sueldos a sus trabajadores. O sea, esas cosas que a las personas les molestan o les afectan ya directamente. Bueno, eso los ve la Fiscalía y los ve el Poder Judicial. Bueno, eso está en juego. Porque lo que estamos viendo es si esa Fiscalía y ese Poder Judicial van a tener un cierto grado de independencia en el control o no van a tener. Entonces no es poca cosa, ¿no? Por ejemplo, si la Fiscalía no es independiente, entonces quizás la Fiscalía no investiga a todos los que tiene que investigar, investiga solamente a los que le caen mal, pero no a los que le caen bien. Entonces, como no hay nadie que ejerza potestad disciplinaria para corregir eso, con una línea medianamente aguda, entonces más o menos este es el reino de que hágase lo que quieran, ¿no? Entonces podemos terminar criticando, por ejemplo, como criticamos, no sé, la actuación de la policía, ¿no? Que a quienes reconocemos que es una institución con muchos problemas, hay personas muy valiosas, pero institucionalmente la criticamos porque tiene como problemas históricos ya. No nos debería pasar lo mismo con la Fiscalía y el Poder Judicial, porque se han hecho en teoría muchos esfuerzos para tratar de recomponer el sistema y mucha gente valiosa ahí. Y lo segundo es el sistema electoral, o sea, todas y todos estamos obligados a ir a votar,
y se supone que esperamos que nuestro voto cuente. O sea, tu voto, mi voto, el voto de nuestra amiga, vecina, vecino, pariente, y hasta de la gente que te cae mal, todos esos votos cuentan. Pero para que cuenten de verdad tienen que haber un sistema electoral que realmente te dé un mínimo de confianza, ¿no? Entonces, hasta ahora te pueden gustar o no los resultados, pero el sistema electoral plasma la voluntad de la gente. Los resultados seguramente un montón no nos han gustado, pero es lo que hay y es lo que la población decide. Y eso es pues una regla que tenemos en nuestras democracias. Tenemos que guiarnos por el mandato de las mayorías, al menos para este tipo de elecciones más grandes, ¿no? Ya. Bueno, eso también está en juego porque si no tenemos procesos electorales confiables, no tenemos padrón electoral confiable, probablemente no vamos a poder confiar, como pasaba en los 90, en que vale la pena ir a votar, porque entonces ya qué sentido tiene apostar por uno o por otro si crees que todo está arreglado, ¿no? Me parece que con todas las dudas que puedan haber tenido algunas personas, creo que está claro que las elecciones pasadas han sido unas elecciones claras. O sea, te puede no gustar el resultado, pero nadie manipuló los votos, nadie hizo nada extraño. Entonces, ¿queremos seguir teniendo esa garantía aunque no ganen las personas que te gustan? ¿O queremos que más o menos ciertos grupos puedan tener alguna injerencia en los resultados? Porque una cosa es mucho mejor que la otra y entonces cada voto ya no contaría, ¿no? Contaría más bien la fuerza que maneja el sistema electoral. Entonces, si quieres vivir en un país más o menos en donde todas y todos tengamos el mismo valor, ese tipo de cosas son las que están en juego, ¿no? Y un juego bastante peligroso, realmente. Por cierto, me cuelgo de lo último que dijiste. Hubo una comisión en el Congreso que investigó el supuesto fraude y no encontró ningún tipo de prueba para asegurarlo. Y es lamentable. Ese tipo de comisiones, ese tipo de ideas que quieren poner en la gente de que hubo fraude, de que hubo trampa, también hacen daño a las instituciones electorales y a la democracia. Hay un ataque, ¿te parece a ti, dentro del punto de vista constitucional, que es tu experiencia, tu expertise, de parte de un poder del Estado al tener un tribunal constitucional que nombró, de acuerdo a sus intereses, a un defensor del pueblo, ¿no? Que también responde a intereses muy directos, aquí no estamos inventando nada, está claro eso, y por otro lado, todo intento de reforma que se haya hecho, porque no digamos que haya una reforma en la educación exitosa, una reforma hasta del transporte exitoso, todo tipo de reforma se está viniendo abajo. Eso daña no solamente la democracia, lo que se quiere avanzar, sino se ha estado desde el Congreso, y a eso me refiero con el poder del Estado, atacando permanentemente con normas inconstitucionales todos este tipo de hechos. ¿Tú consideras que es así? ¿Se está atacando la Constitución? A ver, lo que creo es que en el Congreso se han logrado ciertos acuerdos bastante cuestionables en el fondo, es decir, se han compuesto mayorías, no necesariamente para asuntos de interés general, en temas de canjes, ¿no? O sea, uno entiende que en política tú puedes pactar y comprometer votos, por ejemplo, si tú apoyas una causa, el otro apoya tu causa y así se sacan las normas en todos los parlamentos del mundo, ¿no? En base a negociación y compromiso. Pero se entiende que es negociación y compromiso en base a intereses generales, es decir, yo me comprometo a apoyar ciertos intereses públicos que tú defiendes y tú te adhieres a ciertos intereses públicos que yo defiendo, ¿no? Y así se supone que vamos consolidando mayorías que nos ayuden a avanzar en una pluralidad de cosas. Pero aquí no ha pasado eso, o sea, aquí estamos logrando votaciones mayoritarias que aprueban normas o que eligen órganos en base a prebendas, es decir, yo voto por ti para esto, entonces tú votas por mí porque en el fondo vamos a cooptar una institución, que si yo voto por tu gente en el TC, tú votas por mi gente para la Defensoría y entonces de repente vamos a nombrar a algunos otros y estos me van a perdonar la sentencia de SUNEDU y entonces sacamos la formalización del transporte y entonces debilitamos por un lado la educación universitaria porque a mí me financian ciertos grupos de interés, ¿no? Y así vamos canjeando no cosas que aportan al interés general del país, sino cosas que te interesan a ti y a las personas que tienes más cerca, ¿no? Entonces,
eso hace particularmente problemático la mayoría parlamentaria actual, porque la mayoría parlamentaria en sí misma tú la necesitas, o sea, necesitas armar consensos. El problema es en torno a qué armas los consensos. Entonces yo diría que el problema actual de nuestro país es que el Congreso que tenemos no es que se haya distinguido por lograr una mayoría parlamentaria en torno a consensos sobre temas que nos aporten en general como sociedad, ¿no? Sino que las personas identifican, creo mayoritariamente, que son por intereses más bien subalternos, ¿no? O sea, que son cosas que tienen que ver con preocupaciones de ciertos sectores de interés y que lo que estamos viendo son más acciones de lobby de ciertos grupos, y entonces esto de la Junta parece ser parte de lo mismo, ¿no? Le interesa a ciertos grupos controlar, evidentemente, los disciplinarios de jueces y fiscales, entonces ya. Le interesa a ciertos grupos el sistema electoral, entonces ya. Eso impulsa, al parecer, a algunos a agrupar los 87 votos. Entonces, no parece ser, pues, que el fortalecimiento de la institucionalidad, limpiemos esto de corrupción, ¿no? No parece ser esto, como en su momento fue la destitución de las personas del CNM en el 2018, ¿no? No es no parece ser el mismo, la misma justificación, el mismo momento, ¿no? La misma motivación. Entonces, los escenarios son diferentes. Claro, creo que ese es el problema, ¿no? O sea, no está mal que el Congreso ejerza control político, el problema es en torno a qué lo hace. Y me parece que el entorno a qué lo hace, por las decisiones que ya ha ido tomando el Congreso, ¿no? O sea, yo creo que al Congreso se le analiza por los votos que ha tenido, es decir, las decisiones que ya ha ido tomando. Y las elecciones que ya ha ido tomando, tú las puedes valorar como, por lo menos, criticables, ¿no? O sea, por lo menos, ya, para decirlo así. Tú podrías decir que no necesariamente está actuando en torno al interés general de la nación, ¿no? Bueno, creo que eso está bastante claro. Para no quitarte más tiempo y un poco para cerrar la entrevista, Beatriz, agradeciéndote por tu tiempo, he escuchado a los mismos miembros de la Junta que han sido entrevistados en esta última semana, el vicepresidente, la presidenta, haciendo un llamado, ¿no? a los buenos, a la conciencia de algunos congresistas que puedan evitar esto, ¿no? He notado que, si bien es cierto, ellos son, pues, magistrados muy honorables y apolíticos, digamos, tratan de llamar a la mesura. Pero hay una calle desbordada también, ¿no? O sea, los congresistas no pueden irse a tomar un café tranquilos, por ejemplo, y eso dice mucho de la temperatura de la calle, ¿no? ¿Qué crees que pueda pasar? Los van a defenestrar, ¿no? Ese es el objetivo, y están haciendo a la larga, la están tratando de hacer, como muchos dicen, una pantomima para que crean que hay un proceso real. ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Cómo ves tú el futuro de la Junta Nacional de Justicia? A ver, yo creo que la única forma en que esto se paralice es que el informe de la Comisión de Justicia no recomiende la destitución. Entonces, probablemente lo que mueva a la calle sea que no destituyan a todos, ¿no? O sea, si tú me pidieras vaticinar, Willy, yo creería que lo que quieren en el fondo es sacar al menos a algunos integrantes. O sea, esta acción la están haciendo contra todo el colegiado, pero me parece que en concreto hay una integrante a la que quieren sacar, que es a la magistrada Inés Tello, que creo que no se va a salvar. Y creo que tiene nombre propio porque ella lleva, de las varias causas que tiene el actual fiscal de la Nación, ella ha sido la instructora en 2. Entonces, me da la impresión de que esto tiene nombre propio, ¿no? O sea, quieren sacarla para de una suerte invalidar los actos instructivos que ella ha hecho en el procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, como el Congreso tratando de invalidar eso, la fiscal poniendo su medida de amparo y su cautelar, y también un proceso competencial ante el TC. Entonces, como sea, se está queriendo parar los procedimientos sancionatorios contra la fiscal de la Nación. En el escenario maximalista, me imagino que sacarían a todo el pleno. Depende, me imagino, de cómo evalúen la respuesta social, ¿no? Me imagino que cuando las personas protestan, ya sea en redes o en la calle, eventualmente, hacen sentir su malestar, y algunas congresistas probablemente no quieran llegar a los 87, o sea, no quieren dar su voto para llegar a los 87,
Entonces, lo único que podría asegurarnos esto es que en el Pleno no lleguen a los 87, ni siquiera con la magistrada Tello, ¿no? Pero me parece que la opción minimalista seguramente de quienes promueven esto es sacar, si no a los 7, por lo menos a la magistrada Tello, porque básicamente por las causas que ella ha llevado, ¿no? Las decisiones que a ella ha instruido. Para quienes nos siguen, en los procedimientos disciplinarios tú tienes dos partes. Una parte que nosotros le llamamos instrucción o investigación, y luego la parte que nosotros le podemos llamar, ¿no?, el disciplinario. Entonces acá han habido una parte instructiva que ha estado a cargo de la magistrada, y sobre eso se decide o no que hay disciplinario. Entonces, si tú te bajas eso, te bajas la base del disciplinario, digamos, ¿no? Es lo que se requiere para iniciar los disciplinarios. Entonces, probablemente es por ahí que va el interés en la edad, porque de pronto este repentino interés por la edad, lo del magistrado Blume, digamos, es como, termina siendo como, yo creo que es anecdótico, porque creo que si en su momento él, en las entrevistas, más bien él tuvo una posición, digamos, a favor de que los 75 años era un requisito para entrar al cargo, no para ejercerlo, es decir, que cumplía los 75 para entrar y que de ahí podía ejercer los 5 años, y creo que lo hizo por empatía. El magistrado Blume tiene también más de 75, creo que él tiene 76 años, entonces yo sentí, por ejemplo, que en la entrevista, yo vi las entrevistas en ese momento, en el 2019, fue como en la Navidad del 2019, entonces cuando entrevistaron a la magistrada Tello, la primera pregunta que le hicieron fue más o menos ¿por qué quería postular si ella era una jueza retirada y ya iba a cumplir 75 años? Y más bien el magistrado Blume tuvo una intervención más empática y le dijo, no, yo quiero que usted me dé su plan de trabajo, no por 8 meses, sino en el entendido de que usted va a ocupar el cargo 5 años, porque yo entiendo que los 75 años son un requisito para entrar. Yo cuando sentí su intervención la sentí como empática de alguien que más o menos estaba en la misma promoción y que más bien estaba reivindicando el derecho de las personas adultas mayores a poder ejercer los cargos públicos dentro de los límites de una interpretación razonable de la ley, ¿no? En ese momento. Porque más bien la primera intervención a mí más bien me había sonado hasta discriminatoria, ¿no? Claro. A mí me tocó mucho la entrevista que le hicieron a ella. Yo como ciudadana que escuchó la entrevista, ¿no? Por el tema de la edad, ¿no? Y a mí me chocó mucho porque no muchas mujeres de hoy día más de 75 años son profesionales en el Perú. Digamos, yo pienso en mi propia familia, las mujeres de mi familia no eran universitarias, y pienso en que muchas mujeres de nuestras familias, no todas, pues, fueron a la universidad. Entonces, sí, pues, tener una mujer de 75 años que tenía carrera universitaria y que haya hecho una vida profesional es más bien un lujo en un país como el nuestro, en donde las mujeres, muchas recién han votado a partir de los 80 porque no cumplían el requisito del analfabetismo, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, a mí en ese momento me gustó mucho el contraste entre las entrevistas, ¿no? O sea, entre una posición y otra. Y más bien me llama la atención ahora que es como, no, 75 y se tiene que ir. Admito que puede haber una diferente interpretación, pero justamente lo que yo he venido sosteniendo es que si tú tienes una interpretación distinta sobre los 75 años, eso no puede ser pues causa grave. Es decir, claro, yo puedo entender que las personas crean que 75 años es la edad de jubilación siempre. Me parece que hay mejores argumentos para decir que no, que eso solamente aplica para cargos de carrera y no para cargos de nombramiento por periodo específico, pero ya, asumamos que hay una controversia válida. Bueno, si hay una controversia válida, entonces eso no puede ser pues causa grave, ¿no? No puede ser causa grave que el Pleno haya respaldado que la magistrada siga en el cargo. Y menos a un año y ¿cuánto? 4 meses de que se vayan, ellos se van en enero. ¿Cuánto falta? Estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Falta 1 año, 4 meses que dejen el cargo. O sea, a mí también me inquieta, pensando un poco mal como empezamos, Willy, ¿cuál es el apuro por el que tenemos que agilizar tanto la salida de esa magistrada y en general de sus pares, ¿no? O sea, no parece haber razonabilidad en tanto alboroto que se está haciendo, ¿no? Y de estas formas, no tan
tampoco elegantes, vamos a decirlo así, y me cuelgo también de tu elegancia y mesura al momento de conversar. A muchos nos tomamos licencias de decir las cosas un poquito más duramente. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en el podcast. Esperemos que no sea la última vez, porque me ha parecido una conversación bastante clarificante y creo que puede llegar a las personas para que sean otro punto de vista, ¿no? Ese es la labor de este podcast, de que las personas que nos escuchen a los que realmente saben, los que realmente conocen y se formen una opinión y no estén repitiendo lo que por ahí en redes se dice, caviar, de que la Junta es caviar y vizcarrista y ya, ¿no? Cuando no es así. Hay razones constitucionales y de derecho para sustentar y defender los fueros de la Junta Nacional de Justicia. Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos vemos. Listo, cuídate. Fue Beatriz Ramírez Guaroto, abogada y magíster en Derecho Constitucional. Nos ha dado una cátedra de lo que es la Junta Nacional de Justicia. Volvemos con más en el podcast Se Tenía que Decir. Continuamos con más aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Y nosotros no nos queremos nunca despedir con toda esta preocupación de las noticias políticas, económicas, como lo que hemos conversado con Beatriz también, ha sido para preocuparnos. Pero nada, con ánimo de que no todo está mal en el mundo ni en el país, siempre venimos ahora con esta secuencia, pese a todo, o sea, todo lo que pasa, pese a todo positivo, tenemos una muy buena noticia, de esas noticias que no vienen de la política, sino de la tecnología, del arte, de la cultura, que nos hacen mirar la vida con mayor optimismo o el futuro como algo prometedor. Entonces tenemos que en la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha desarrollado un robot enfermero peruano que está haciendo ya que está en etapa de prueba, que va a ayudar a la tecnología médica y avanzar un poco más con ayuda de inteligencia artificial que está tan de moda ahora y con la tecnología a aliviar los males de las personas. Y la enfermero peruano se llama Caldi, fue creado para atender a pacientes aislados, dice la nota que nos hacen llegar aquí. Es un proyecto que ya cuenta con un prototipo y se encuentra en etapa de prueba. Este robot nació en las aulas de la Católica con un equipo de investigadores bajo la dirección del profesor Gustavo Pérez Zúñiga. A partir de iniciativas anteriores y ante el problema del COVID-19, vimos cómo a través de nuestra ingeniería podíamos desarrollar algún tipo de solución, le indicó a El Comercio. Detectaron cómo los pacientes en las salas de cuidados intensivos tenían altos niveles de estrés y ansiedad, no tenían familiares y además tenían una atención limitada porque los terapeutas podían contagiarse. Por tanto, este robot compañero puede resultar de gran ayuda. Por sus características físicas, es un robot humanoide expresivo que cuenta con pantallas que le permiten transmitir diferentes efectos emocionales. Este robot fue creado para acompañar a pacientes que atraviesen estados elevados de estrés. Recordemos que durante la pandemia, la Universidad Católica también desarrolló prototipos, me parece que sí se llegaron a aplicar en algunos centros médicos, de respiradores de alto impacto, respiradores artificiales de alto volumen, digamos. Estuvieron desarrollando eso justo para atender la gran demanda. Recordemos que en la COVID-19, para ciertas etapas de enfermedad se necesitaba no funcionaba ya solamente un balón de oxígeno, era poco la cantidad de oxígeno que podía proveer a los pulmones tapados por la enfermedad. Entonces hicieron unos respiradores de alto impacto y creo que se llegaron a probar en algunos centros médicos del país y del extranjero también. Esta es una forma, por ejemplo, Paco, interesante y positiva de aplicar la tecnología para ayudar, ¿no? El soporte justo antes de grabar, conversamos con Paco en la previa sobre cómo deberíamos nosotros ya soportarnos en la tecnología y no verlas como una amenaza, sino como una aliada para nuestro trabajo, por ejemplo, como periodistas. Pero aquí en este tema médico ya han encontrado, por ejemplo, este robot que ayuda a las personas en aislamiento y tienen software especializados para darle soporte y contención. Claro, a ver, no soy muy
científico en lo que voy a decir, pero entiendo que hay algunas miradas, algunos estudios, algunas posiciones que señalan que para los pacientes que están en periodos largos de aislamiento, que sufren de enfermedades muy graves y están postrados durante mucho tiempo, el acompañamiento psicológico, ¿no es cierto?, es importante para ayudar en este proceso de la calidad de vida o en el proceso de recuperación. Entonces, la idea es que Cali pueda estar, este robot pueda estar acompañando a estos pacientes en espacios en donde la enfermedad misma o la atención a la enfermedad podría significar un riesgo para los profesionales de la salud y para los familiares. Entonces, de alguna forma, intentar cubrir ese espacio a través de este uso de la tecnología, a través de la, si se quiere, humanización, ¿no es cierto?, de estos aparatos tecnológicos. Y como dice Willy, es una posibilidad importante e interesante de no rechazar ni de no marginar el uso de la tecnología o el desarrollo de la ciencia para poder entender que ya la tecnología, la inteligencia artificial, los lenguajes científicos, los lenguajes tecnológicos están en nuestro mundo y han llegado para quedarse en todos los ámbitos de la vida humana. Ahora, esto no significa que la máquina y el software va a hacer el 100% de tu trabajo. Tiene que haber de todas maneras un ojo humano para procesar, para corregir, para revisar, para tratar de que el proyecto que sale al final tenga ese toque humano, tenga ese porcentaje, ¿por qué no incluso de error, ¿no es cierto?, para poder humanizar el contenido, que es un poco lo que le comentamos quienes ejercemos un toque la docencia superior, le decimos a nuestros estudiantes, no sé, la inteligencia artificial es un elemento que te puede ayudar para generar ideas, para proyectar cosas, pero tú tienes que ponerle tu toque, porque si no es hacer lo mismo que se hacía antes de hacer el copiar-pegar, ¿no es cierto?, o bajarle el documento de internet y pegarlo y imprimirlo y presentarlo, ¿no? La chamba va más allá de eso, es utilizar todo lo que nos brinda la tecnología, aprovecharla hacia nuestro favor y ponerle nuestro toque para que finalmente salga un producto bastante importante. Ojalá que Cali, que según dice Pérez Zúñiga, tiene una relación en quechua con lo que tiene que ver con los temas de salud, que tiene que ver con el bienestar, ¿no es cierto? Es un vocablo que tiene que ver con el bienestar, con la salud. Ojalá que Cali sea un prototipo que nos pueda ayudar también a atender a muchas personas y a muchos pacientes, niños, mayores, que se encuentran en estado de aislamiento, que son víctimas pues, de enfermedades realmente terribles, que tienen que estar postrados en cama durante muchísimo tiempo y que muchas veces el alcance humano no es suficiente para poder apoyarlos o atenderlos, ¿no? Bien por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que hace este tipo de avances en beneficio de las personas. Bien, volvemos con lo último aquí en el podcast. Hasta aquí nuestro podcast Se Tenía que Decir. Queremos agradecerles a ustedes por estar cada semana escuchándonos en tu podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en iVoox, estamos en todos lados, también en YouTube y en Facebook, que nos ven por video. Ya los que nos ven por video pueden ayudarnos a hacer este podcast día a día, bueno, semana a semana, y tener también acceso a otras producciones, a otros contenidos que hagamos junto a Media Podcast y Espacio Libre, llevando su celular, entran a su aplicación favorita y se acercan, los que nos ven por pantallas, acá están en estos dos lados, aquí y allá, los QRs para que nos hagan la donación que ustedes quieran, o en todo caso también al teléfono que Paco nos va a decir, porque yo hasta ahorita no me lo sé. Ya tenemos más de 2 meses, hasta ahora el señor no sé. No, mentira. Pueden hacerlo al 993-898-570. El 993-898-570. Ingresan con su aplicación de Yape, su aplicación de Plin, ingresan el envío a contactos y mandan el aporte que ustedes quisieran brindar para poder apoyar esta iniciativa de trabajo periodístico, y también pueden hacerse patrocinadores a través de la plataforma de Patreon, www.patreon.com/espaciolibre1.
Ahí también se pueden ustedes afiliar para poder aportar a partir de $1, así como hacía Ricardo Belmont, a partir de $1 puedan ustedes apoyarnos a este trabajo de periodismo independiente y poder llegar todavía hasta ustedes el tiempo que sea necesario y mientras se nos permita y no violenten nuestro derecho a la libertad de expresión. Se tenía que decir accionariado difundido. Apoyen Chorres. ¡Mentira! Para hacer posible este podcast y ser una comunidad pues de personas que quieren enterarse de las noticias y los sucesos noticiosos y políticos de una manera diferente cada semana. Hasta aquí el podcast Se Tenía que Decir. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao.